Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la lista de reproducción de la asignatura de Ingeniería de Estructuras. En este vídeo, en esta sesión, vamos a simular juntos un problema de interacción fluido-estructura, es decir, un problema acoplado entre dos solvers, ¿no? Uno que será un cálculo euleriano de fluido incompresible y por otro lado dinámica de sólidos, que ya sabéis hacer. Va a ser en este caso un caso bidimensional de interacción fluido-estructura. Aquí vemos cómo serán las dimensiones del problema. Veis que es un canal. Por aquí entrará un flujo fluido a una velocidad dada que le vamos a aplicar nosotros. Aquí vemos que hay un muro que será de un material elastomérico bastante elástico, ¿de acuerdo? Se deformará bastante. Y a la salida le pondremos una condición de contorno de presión cero. Entonces se generará un flujo de fluido de izquierda a derecha y habrá una interacción con este muro que tenemos en la parte intermedia. Así que, bueno, primeramente vamos a generar las geometrías. En estos casos hay que ir con especial cuidado de hacer la geometría del fluido en una capa y la geometría del sólido en otra, como yo voy a hacer a continuación. Voy a empezar con el nodo 0, 0. Ya lo tenemos aquí. Entonces voy a moverme 0,5 a la derecha. Aunque el dibujo no lo diga, son 0,8 en horizontal. Entonces son 0,8 y 0,3 en vertical. Aquí lo tenemos. 0,5 más. Y ahora pues subimos 0,2. Nos vamos para la izquierda 1,8 menos 1,80 y aquí ya yo puedo unir con el control A. Bien. Esta es la geometría, digamos, de fluido, pero tenemos que dibujar en la parte fluida el espacio dejado por el muro, ¿no? ¿Cómo haremos esto? Que por cierto, a esta layer 0 ya le voy a llamar fluid, le voy a poner un color azul y crearé otra que se llame solid. Tenemos un color rojizo, por ejemplo. Estamos en la fluid y vamos a crear el contorno del muro, que ya vemos que es 0,3 metros de alto el muro y 0,005 de espesor. Ya tengo aquí este contorno. Voy a hacer una copia. Una copia de esta línea inicial y final. Ahí está. Y ahora pues voy a hacer una intersección entre estas líneas para que sea todo correcto. Pues bien, esta sería la geometría del canal fluido, ¿sí? Voy a eliminar esta porque sobra. Y entonces ahora pues yo ya puedo generar mi superficie de fluido. Parece que aquí tenemos algún problema de intersección. Vamos a ver ahora. Correcto. Entonces todo esto es nuestra masa fluida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos que hacer la parte del sólido. Entonces, cambio a capa sólido. Y lo que voy a hacer es crear la geometría del sólido por encima de la del fluido. Con lo que vamos a ello. Simplemente selecciono de nuevo los nudos que yo ya había creado. De modo que si yo ahora apago la geometría del fluido, pues solamente me queda la del sólido, como vemos aquí. ¿Sí?
Y ahora pues me voy a crear la superficie sólida, que es esta de aquí. Como vemos en rojo. Muy bien. Vale, pues ya tenemos la geometría del problema. Entonces, vamos a cargar el problem type. Kratos. En este caso vamos a usar el FSI, que es el Fluid Structure Interaction, ¿vale? Interacción fluido-estructura, y 2D. Algunos parámetros ya os diré que pongáis exactamente los mismos que yo, porque este caso tiene cierta complejidad, no es como los de elasticidad lineal, sino que aquí hay más parámetros a tener en cuenta. Pero básicamente esto lo vamos a dejar igual, la parte del fluido. En el caso del fluido, pues bueno, vamos a escoger un tipo aire, ¿vale? Lo vamos a asignar. Aquí tenemos ya el material aire. En condiciones iniciales nada. Vamos a asignar una velocidad de inlet en función del tiempo, por ejemplo 0,1 por t, a este contorno de aquí. Como os he dicho, en el lado derecho vamos a aplicar una presión nula. Condiciones de slip. Lo que significa es que todo el contorno que yo le ponga a slip, la velocidad tendrá el valor que tenga. ¿De acuerdo? Como ejemplo, aquí. Por el contrario, en todo el contorno que yo ponga no slip, significa que la velocidad del fluido será nula en ese punto o en esos puntos. Entonces, en estas líneas de aquí, la velocidad del fluido será nula. Sin embargo, donde pongo slip, en la de arriba, la velocidad no será nula, o no tendrá por qué ser nula. Esto ya os lo dirán en el enunciado, evidentemente. Finalmente, aquí vemos un parámetro que se llama Ale Mesh Displacement Boundary Condition. No os quiero explicar los detalles, pero básicamente tendremos que seleccionar todo el contorno del fluido. ¿Sí? El del muro me lo puedo saltar, pero básicamente el contorno del fluido. Quedaos con esta idea. Y FSI Fluid Interface, básicamente tenemos que escoger cuáles son las líneas que hacen de interfaz con el sólido, que son estas de aquí. Y aquí terminaríamos con la parte fluida. En la estructura, este ya lo conocéis más, vamos a hacerlo un caso estático. El sólido, en este caso, como este material se va a deformar bastante, va a rotar bastante, va a moverse mucho, es mejor escoger un elemento total Lagrangian, ¿sí? Y le vamos a poner las siguientes propiedades de material. Por ejemplo, 1500 kilos metro cúbico y un módulo de elasticidad de 20 megapascales y un Poisson ratio de 0,4, por ejemplo. Son las que he escogido yo. Y lo asignamos al material sólido. Claro, el muro este estará fijo en la parte inferior, esta de aquí. Esto seguro. Y no tenemos ninguna condición más, salvo, de nuevo, seleccionar para la parte sólida cuál es la interfaz de la interacción fluido-estructura. Ok. Y finalmente, pues nos quedan todos los settings del acoplamiento, ¿no? Solución, ya lo tenemos todo. Como veis, aquí tenemos algunos parámetros de la solución acoplada, pero no hace falta tocar nada. En la parte fluida, pues una serie de también parámetros de la solución que os recomiendo que no cambiéis nada. La gravedad ya está en -i, con lo que es correcta. En términos de parámetros del tiempo, pues empezaremos en 0,0. Terminaremos la simulación, por ejemplo, en 10 segundos y el paso de tiempo lo vamos a dejar en 0,01, que ya está bastante bien. Entonces, ya hemos aplicado todas las propiedades de material del fluido, condiciones de acoplamiento del fluido, propiedades de material, condiciones de contorno, tanto para el fluido como para el sólido,
algunas propiedades del acoplamiento que no tenemos que tocar nada en realidad. Entonces ahora nos queda crear la malla. Si yo le digo que me genere la malla, me va a dar lo siguiente. Que veis que la malla del sólido y del fluido no son conformes. Esto no pasa nada. Es lo que se espera. Por eso hemos duplicado estas líneas. Por ejemplo, vamos a hacer que en el sólido tengamos cuadriláteros. Para eso necesitamos hacer mallas estructuradas. Voy a decirle que haga 2 elementos en el espesor y que haga 20 en altura y el tipo de elemento cuadrilátero. Y vamos a mallar. Aquí está. Entonces veis que el fluido, por ejemplo, lo podemos mallar con triángulos y el sólido lo podemos mallar con cuadriláteros. No hay ningún problema con esto. Y ahora que tengo la malla y todos los parámetros del problema pues, correctamente asignados, pues ya podemos darle a calcular el problema y ver cómo va evolucionando el cálculo. Y a partir de ahora, pues esperar hasta que termine. Bien, pues parece que ya he terminado de calcular, así que vamos al postproceso. Aquí podemos ver el dominio del fluido con sus velocidades, por ejemplo. Si yo le doy al carrete podremos ver la animación en vídeo de lo que está ocurriendo. Como se forma un vórtice muy interesante justo detrás del muro. Vamos a volverlo a ver. Hay un choque primero del flujo y se genera aquí detrás del muro pues este flujo o este remolino bastante interesante. También se puede ver con líneas, con flechas, para ver la dirección exacta de dónde va ese flujo. Por ejemplo, ¿no? También es interesante ver el campo de presión, cómo va cambiando. Si nos acercamos un poco al muro, vemos que se está deformando conforme pasa el tiempo. Ves que empieza vertical y conforme actúa la presión del flujo de aire contra él, pues se va deformando hacia la derecha. Y bueno, pues lo mismo que en otros casos, podemos hacer un traqueo de la presión a lo largo del tiempo, o podemos ver cómo evoluciona la velocidad también en algún punto conforme va pasando el tiempo, en verde en este caso. Y esto ha sido un poco todo. Como ya veis, los cálculos acoplados pues son pesados, tienen más complejidad, más parámetros, hay que ir con cuidado en la generación de la geometría. Como resumen, lo que os digo, primero generar la geometría del fluido en una capa, después generamos la geometría del sólido en otra capa y aplicamos condiciones a cada una por separado, apagando o encendiendo la capa que toque. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, que trataremos el tema de la no linealidad constitutiva, también algo complejo, pero bueno, haremos un caso sencillo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.